Tengo que compartir pantalla. ¿Va? Sí, doctor. Doctor Argueta, buenas tardes. Muy Buenas tardes, buenas. doctor Argueta. Lo acabo de nombrar anfitrión de la reunión. Oye, así que ahí Excelente. queda bajo el control. Va, perfecto. Creo que estamos todos, ¿verdad, muchachos? Sí, doctor. Va, ahí las disculpas del caso. Solo quiero traerles a cuenta este video. Es bien importante porque es lo que frecuentemente vemos, tanto a nivel nacional, les podría decir, porque este caso es de San Miguel. Entonces, sí quisiera que si lo checan. Sí, doctor. Va. Entonces, no más que todo para que pongan un poquito de atención a ver qué les parece. Y me dicen al verlo qué opinan. ¿De acuerdo? ¿Puedo ponerlo otra vez, doctor? Dudas o preguntas, porque es bien importante que ustedes tengan, porque esto es lo que estamos viendo cada vez más seguido. ¿Les parece normal? ¿Tienen duda o algo? Doctor, a mí me pareciera que fuera un hemotórax. No sé si estoy equivocada. Ok, quizás para que chequen nuevamente. Ustedes logran ver, esta es parte de la ventana pulmonar, donde se ve en algún caso un poco de aire subcutáneo por fuera. Logran encontrar que hay por la Todo el pared, tórax. pareciera un tubo, ¿verdad? O alguna estructura que dé esa imagen. Ven la tráquea central con un tubo orotraqueal. Y ven estas imágenes que son de golpes. Prácticamente es una contusión pulmonar. Este es un paciente que sufrió un accidente de motocicleta. Y poco a poco ustedes van viendo donde la proyección, si ustedes quieren ver del lado izquierdo, ustedes ven una sonda pleural. ¿Les parece que esto es un neumotórax o un hemotórax? Deberíamos de tener el tubo en esta porción. En este caso se ve en una porción intraparenquimatosa. Al igual el tubo contralateral. Ustedes logran ver en este punto donde aquí el tubo, aparentemente hay algo, ¿verdad? Alrededor del mismo, y una cámara aérea y una muy pequeña cámara en la cavidad. Y logramos ver cómo del lado contralateral se va saliendo del parénquima, donde vemos cada vez un pulmón más duro, contusiones pulmonares, donde no hay derrame y donde quizás un neumotórax, quizás en tomografía se logra ver. Pero sinceramente yo vi la radiografía previa y realmente no. Entonces, este es el típico paciente que vemos y es el que ustedes están día a día recibiendo en el hospital general. ¿Se logra ver? Sí, doctor. Ok, Sí, bueno, iniciamos. Esta es una charla un poco rápida. Creo que todos son de primer año, ¿verdad? A lo mucho creo que no sé si está uno que otro residente de segundo, de tercero, de cuarto año. Entonces, voy viendo ahí las caras que no los conozco a todos. Pues empezando el trauma torácico, pues prácticamente Michael y Becky realmente comentaba que las heridas penetrantes son extremadamente serias y usualmente fatales. De hecho, el padre de la cirugía cardiovascular realmente fue uno de los pioneros en hacer modificaciones
y tratar este tipo de lesiones que antes se consideraban que las cirugías de pulmón o las cirugías de corazón o de grandes vasos realmente eran proscritas, pues, y que no debían de realizarse. Realmente, junto con él y las técnicas que se dieron, realmente se empezaron a salvar muchas vidas a partir de los años 40. Una definición rápida, pues realmente el trauma de tórax es un golpe o una agresión a la pared torácica con un daño de las estructuras que comprenden dentro de la cavidad torácica, teniendo en cuenta que estos mismos pueden ser en cinemática, ¿verdad? O en cambios también en la mecánica, cerrados o abiertos, en el cual si penetra la pleura se consideran penetrantes, si no, pues realmente son cerrados o heridas en sedal, pues que es otra opción de cómo se consideran. Tenemos que tener en cuenta que aproximadamente son 150 muertes por año como un trauma de tórax puro, como causa de muerte. En algunos lugares, pues es la primera causa de muerte en menores de 40 años. Teniendo en cuenta que muchos de estos, ¿verdad? Cada una de estas muertes generalmente, pues, puede ir asociada a otras lesiones, generalmente traumas cerrados, politraumatismo en algunos casos, que generalmente vemos fracturas costales múltiples, contusiones pulmonares, y son pacientes que vienen en motocicleta, como el que acaban de ver, que aparte del golpe en la cavidad torácica, en la panza no tienen mayor cosa, no hay ninguna lesión abdominal, no hay lesiones cerebrales, y muchas veces de ellos vienen con fracturas múltiples de huesos largos. De todos ellos, tener en cuenta de que este es el tipo de paciente con la imagen que logran ver. Muchos de ellos resuelven con medidas generales en la emergencia, en el cuarto de trauma, en el cuarto de máxima, y solo un 10 a un 15% requieren una cirugía. Epidemiológicamente hablando, lo más frecuente es el penetrante, de entre los mismos el más frecuente arma de fuego, y lesiones asociadas a otros órganos, pues realmente son combinadas los porcentajes, teniendo en cuenta de que, como les vuelvo a decir, 85% de todos estos pacientes resuelven sus lesiones, resuelven sus problemas simplemente con colocar un drenaje cerrado torácico. Esto es una esquematización de qué es las lesiones a nivel anatómico, realmente lo más frecuente, ¿verdad? Fracturas costales, rupturas esofágicas, lesiones cardiovasculares o lesiones pulmonares, entre ellas unas que otras menos más frecuentes. Muchos de ellos están asociadas a ya sean otras lesiones o las lesiones más frecuentemente vistas. En el caso de un traumatismo cerrado, muy pocas veces se necesita un procedimiento quirúrgico. Es más frecuente en los hemotórax, ¿verdad? Que ya vamos a ver, ya vamos a desclarificar más que todo eso. En sí, el problemática de la trauma torácico, estos generalmente, independientemente de tipo de lesión, muchos van a provocar una eh, eh, variable fisiológica. ¿Qué variable sería esto? La hipoxia. Generalmente esta hipoxia va a producir o va a presentarse, ¿verdad? O se va a exponenciar, ¿verdad? Junto con la hipovolemia y en algunos casos también, ya sea por la misma lesión propiamente parenquimatosa pulmonar o una oxigenación inadecuada por obstrucción de la vía aérea. Un flujograma rápido, ¿verdad? Muchas veces el paciente con una lesión en la cavidad torácica, tenemos que internarlo, revisarlo. Una revisión rápida, realmente se da entre 1 y 5 minutos. La revisión primaria que se dice en el curso de trauma, ¿verdad? De ATLS. Y realmente pues tenemos que hacer esto. Esto es de ley, todo paciente que llega a máxima una vía aérea permeable, colocar una sonda Foley para vigilar la circulación y vigilar el gasto urinario, líneas venosas, un control de hemorragia y la revisión de lesiones críticas que pueden dar la muerte. Muchas de ellas pueden ser visibles inmediatamente, otras pueden irse presentando a medida el paciente está en el transcurso del tiempo en la unidad de emergencia, unidad de máxima. Muchas veces estos tipos de lesiones, que son las aquí descritas, son las 5 lesiones más importantes, pueden llevar a un paciente inestable. Inmediatamente, si se demuestran, tiene que pasarse a quirófano. Si está estable, en algún momento podemos demostrar si hay o no hay otras lesiones asociadas, ¿verdad? Con una evaluación secundaria, o si realmente una inestabilidad o muerte inminente, pues está la probabilidad de realizar una toracotomía en sala de urgencias. Quizás vamos a hacer alguna discusión al final sobre estos interrogantes, porque realmente queremos discutir el mismo.
Como parte del manejo inicial, vamos a tener que hacer la revisión primaria del ABC, que es lo más importante. Tenemos que buscar lesiones que tengan en riesgo la vida. Generalmente lo más importante es la obstrucción de la vía aérea. Muchos de estos pacientes han perdido piezas dentarias, han presentado vómitos, han presentado flema, etcétera, y realmente muchas veces con solo desobstruir, revisar, el paciente logra respirar y corrige la hipoxia. Otra de las lesiones que se ven generalmente es el tórax inestable, ¿verdad? Muchas veces el neumotórax a tensión, un neumotórax abierto que ha sido muy pocas veces, el hemotórax masivo, la tamponada cardíaca. Todas estas son lesiones que necesitan demostrarse y valorarse en el inicio y no se necesita una radiografía. ¿Por qué? Porque muchas de estas lesiones van a dar signos clínicos que son los que tenemos que estar atentos en los primeros minutos de la llegada del paciente a la emergencia. Hablando de la vía aérea, pues la valoración de la permeabilidad de la misma, vamos a evaluar también si hay intercambio gaseoso, ¿verdad? Escuchando, ocultando al paciente, inspeccionaremos la orofaringe, veremos si está haciendo respiración ruda, movimientos con los músculos accesorios, ¿verdad? Y en algunos casos poder hablar con el paciente. Al emitir voz prácticamente estamos cerciorándonos si la vía aérea está permeable, si hay fonación, está saliendo o está haciendo un intercambio de aire. Esa ventilación no es lo mismo cuando ustedes ponen en la famosa historia clínica, se auscultan pulmones ventilados. Realmente la ventilación no solo implica el intercambio o la entrada y salida de aire, sino que también es el intercambio gaseoso. Entonces, sí, lo que se debe de colocar es, ¿hay entrada o no hay entrada de aire? ¿O hay murmullo audible o no hay murmullo audible? Las lesiones de la laringe realmente tenemos que tenerlas en cuenta en tramos torácicos mayores, generalmente o en situaciones de aplastamiento, ahorcamiento, en las cuales una fractura de la laringe puede provocar una obstrucción de la vía aérea. Iniciales, pues las fracturas costales, que como les decía, podemos presentar muchas de ellas que son las más frecuentes. Tenemos que tener en cuenta que parte de la parrilla costal o de la cavidad torácica está cubierta, protegida por ellas. Muchas de estas tienen ciertas características, quizás nada más comentar que la primera y la segunda y la onceava y la doceava que no son típicas, ¿verdad? Realmente las flotantes no tienen unión al esternón, realmente la onceava y la doceava, y la primera y la segunda que son costillas planas y prácticamente tienen una disposición anatómica diferente al resto de las mismas. Por lo demás, muchas de ellas, eso es importante tenerlo en cuenta, están unidas hacia el esternón por parte de un cartílago. Este cartílago, aparte que tiene la unión esternocondral, puede haber una unión costocondral. Pueden haber fracturas sobre el mismo o partirse prácticamente el mismo cartílago. O la fractura más frecuente es la fractura lateral, en la cual aquí está esquematizada, que puede ser en un solo trazo, en diferentes costillas o en dos trazos en diferentes costillas. En este caso, pues, es parte de lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando vemos nosotros en alguna radiografía al arribo del paciente, fracturas de la primera a la segunda, se consideran que son fracturas que se produjeron por una energía elevada. Tenemos que demostrar, por ende, lesiones de grandes estructuras mediastinales, en este caso, pues, aorta y bronquios. Muchas de ellas, un 90% puede estar asociada a rupturas traqueobronquiales o, en algún caso, la subclavia pasa o tiene una zona donde descansa, tiene una escotadura específica para ella y, pues, prácticamente si estuviera fracturada la primera costilla, tenemos que demostrar que no hay una lesión de la arteria subclavia. Esta misma fractura puede provocar algún caso de neumotórax. Y para el caso de las fracturas de la décima, onceava y doceava, estas prácticamente ya están protegiendo parte de lo que son la cavidad abdominal. Muchos de ellos, las grandes vísceras. Parte del lado derecho sería el hígado, parte del lado izquierdo sería el vaso. Entonces hay que sospechar alguna lesión toracoabdominal. Si sí, creemos que hay alguna fractura de estas últimas. Una morbilidad que puede ser elevada, generalmente hasta un 30%. Fractura del esternón es un poco infrecuente, generalmente por tramos cerrados.
puede ser por desaceleración o por aceleración, que generalmente son golpes. Lucha libre, que casi no se ve, o en casos de gente que viene del campo, que son corneados o que son pateados o pisados por caballos o por reses. Tenemos que sospechar lesiones graves. Muchas veces el área de Murdoch, que está protegida por el parte del esternón, realmente es el corazón el que está dando. En ese caso podemos encontrar la contusión pulmonar y la contusión o tamponamiento cardíaco. Muchos de estos fracturas externales pueden llegar a tener una mortalidad hasta el 45% de según las lesiones asociadas. Los síntomas que vamos a encontrar: dolor pleurítico, es decir, a la inspiración profunda le va a doler, dolor a la palpación, crepitación ósea, una posición antálgica va a llegar el paciente y en algunos casos afonía o estridor. El manejo que se va a mantener: oxígeno alto flujo, analgesia, vigilar en casos de EPOC en pacientes ancianos, ¿verdad? Y puede llegar a ser necesario por dolor, por cansancio y fatiga, realmente llegar a insuficiencia respiratoria y ventilación mecánica. Hablando de la B, que sería buscar la respiración, vamos a ir buscando qué lesiones son las que tenemos que tener en cuenta. Como les pongo, pues el inicio sería el tórax inestable. Las causas más frecuentes son por tórax cerrado, es por la contusión, el aplastamiento que se dan entre el paciente junto con el timón. Este mismo va a dar fracturas en varios puntos de una costilla y va a provocar este segmento un movimiento paradójico anómalo a la respiración. Se considera un tórax inestable cuando hay unas fracturas de 4 o más costillas. Aquí es donde entra la relatividad. Generalmente vamos a encontrar artículos que se consideran tórax inestable cuando se presentan desde la segunda o desde la tercera a la décima. Puede ser posteriores, medios o anteriores. Va a depender de qué literatura queramos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Pero así que el Colegio Americano se basa en esto: 4 costillas o más, que tenga un movimiento paradójico, que tenga la necesidad por las fracturas costales, necesidad de una ventilación asistida, porque muchas veces este paciente viene a la emergencia, viene tan grave que al final termina en ventilación y cuando se llega a hacer una evaluación secundaria con estudios tomográficos y demás, realmente el paciente ya está ventilado y ya ese movimiento paradójico ya no se observa. Muchas de estas lesiones están asociadas a contusiones pulmonares, que son las que agravan, junto con la inestabilidad y el dolor, a presentar o que predisponen a una insuficiencia respiratoria. Muchos de estos, como les digo, están con una contusión pulmonar, hay una fragilidad capilar, un desgarro de los mismos, hay una lesión intersticial y al meter una gran cantidad de líquido o hacer una hidratación intensa, parte de este líquido o parte del líquido que quiere mantener en la volemia fuga a la cavidad intersticial, aumentando el grado de lesión pulmonar. Tórax inestable, generalmente un paciente que llega a la emergencia se va a quejar de dolor. Muchos van a tener contusión pulmonar que puede ser presentada o puede ser evidenciada desde el inicio hasta 24 o 48 horas después de la arribada a la emergencia. Por eso es importante presentarse o identificarlos o tenerlos en mente cuando ya el paciente está internado en los pisos. Muchos de estos van a tener movimiento normal. Ese movimiento normal con la contusión pulmonar van a hacer que se predisponga a la hipoxia y pues esa es parte de la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria por el tórax inestable. Como les decía, pues aparte de esto, pues vamos a sentir una crepitación, movimiento paradójico, que es lo más importante de ver, y pueden haber lesiones asociadas externas también, sí, neumotórax, hemotórax al mismo movimiento. Prácticamente tenemos una escala de tipo de las lesiones, ¿verdad? Esto pues prácticamente simplemente es descriptivo. Al final muchos de los pacientes han llegado con fracturas similares a la de la imagen, bastante desplazadas y a veces sin dolor. O al contrario, hemos tenido pacientes que tienen 2, 3 costillitas que medio están desplazadas y no toleran ni que los vean. El manejo, pues prácticamente es controlar de la vía aérea si es necesario con la ventilación. Puede usarse hoy por hoy uso de BiPAP. Puede utilizarse también ventilaciones asistidas. Hoy por hoy ya con la pandemia de COVID hemos visto que también pacientes pueden ser manejados con cánulas de alto flujo.
Importante proporcionar el oxígeno necesario, ¿verdad? Una asistencia ventilatoria adecuada. Si hay neumotórax o lesiones asociadas pleurales, tratar de resolverlas descomprimiéndolas o drenando el líquido que sea. Acceso intravenoso, ¿verdad? Como les digo, con administración limitada de fluidos o controlada. Y una estabilización del segmento inestable. Generalmente, cuando el paciente está en una insuficiencia respiratoria, la ventilación mecánica va a provocar una estabilización interna. Y a veces ya en cuidados intensivos nos llaman que a las 2-3 días que el paciente ya está neurológicamente mejor, ya no tiene aminas, está orinando bien, requerimiento de oxígeno va en descenso, intentan despertarlo y empieza a hacer movimiento paradójico, se cansa, se fatiga y realmente el destete es fallido. 2-3 veces y realmente están prolongando la estancia intrahospitalaria, entonces saben que el costo que tiene un paciente en UCI pues es alto. En ese caso pues muchas veces nos llaman y procedemos nosotros a la fijación quirúrgica de las fracturas o del tórax inestable. Algunos de los ejemplos, realmente muchos de estos pacientes que han tenido apoyo ventilatorio, ¿verdad? Y esto es pues esquemático, realmente esta es una de las grapas que usábamos nosotros en otro país, el sistema Estracos. Lo que usamos acá en El Salvador son sistemas de placa de tipo UDET, de tornillo autoperforante de titanio y placas de titanio también. Continuando, pues el neumotórax abierto son lesiones penetrantes que pueden Doctor, una presentar consulta. pérdida. Mándeme. No sé si podemos ir haciendo preguntas o al final, doctor. Ustedes mandan. Ahí yo me adapto a lo que ustedes quieran. Por ¿Tienen ejemplo, alguna duda al momento de, por lo menos de las, tanto la obstrucción aérea, fracturas costales múltiples y tórax inestable? ¿tienen alguna duda, R1? Doctor, una pregunta. Mándeme. Una pregunta. El Dígame. manejo quirúrgico, bueno, de estos pacientes para la hora de fijar las cosillas tiene que ser, no es inmediato, ¿verdad? Entendí que hay un patrón de desacoplo del paciente para Sí. intervenirlo. Sí, efectivamente. Realmente, a menos que de entrada, lo que yo les pido, quizás porque ahorita se van a ir adaptando poco a poco, es que si llega un paciente con una lesión torácica, ustedes ven que tiene fracturas costales, se cansa, termina ventilado, porque ustedes vieron que estaba haciendo un movimiento paradójico, les pediría que traten de tomarle un video, por favor. ¿Por qué? Porque muchas veces, les seré sincero, aquí yo sé que las clases se graban, etcétera, pero administrativamente hemos tenido problemas, ¿verdad? En el cual tienen duda de que realmente el paciente ha presentado un tórax inestable. Muchas veces uno confía en su palabra, ¿verdad? Pero a veces es necesario ser un poco más objetivo. Entonces, cuando es a la hora de operar, de hecho, este tipo de pacientes, en lo personal, no sé si ustedes fueran, si fuera su hermano, si fuera su padre, y llegara con una fractura múltiples por un accidente, con tórax batiente, yo creo que no tiene sentido de esperarse a que ventilado 2-3 días realmente mejore el dolor, teniendo en cuenta precio, riesgos de la ventilación, tanto en UCI, y riesgos de las complicaciones que pueden sobrellevar a la ventilación. Entonces, creo que no es por hablar mal, pues, pero El Salvador a veces quiere resolver los problemas y otros países ya los han resuelto. Entonces, realmente hoy por hoy son indicativos de cirugía de emergencia, sí, son indicativos de cirugía de emergencia, todo y cual que realmente cumplan los criterios, que muchos de esos sería un tórax inestable, y pues se pueden hacer. Ahora, por problemas administrativos, muchas veces hemos tratado de que este tipo de pacientes se operen en forma electiva. Es decir, llegan hoy en la noche, se estabiliza y pues ya nos lo presentan y el día de mañana en la mañana pues se opera. ¿Hay mejoría? Pues realmente no sé si hay disminución, aumento de riesgo por ese tiempo de lapso que estuvo el paciente, pero pues la idea es tratar de hacerlo lo más pronto posible. Esa es la función que tenemos que hacer.
de dar medicina de calidad a nuestros derechohabientes. Entonces, realmente sí, les digo, muchas veces este tipo de casos son, eso es indicativo de una cirugía. Y el que presiona más es el intensivista. Entonces, porque él es el que intenta extubar al paciente, que no puede. Pero les digo, cuando eso ya pasa, ya tienen por lo menos una semana de estar intentando extubarlo. Entonces, pues bueno, muchos se despiertan rápido y también tenemos criterios de selección. No quiere decir que todo tórax inestable lo operamos. Generalmente, si tiene lesiones asociadas tipo neurológicas, trauma de cráneo severo, hemorragias cerebrales o alguna patología que lo va a mantener encamado o ventilado por mucho tiempo, entonces yo les podría decir, bueno, pues no vale la pena someter a un riesgo quirúrgico a un paciente que el pronóstico en algún caso neurológico va a ser muy corto o muy pobre. Entonces, sí, tampoco no crea que somos operadores, pues. De hecho, de eso nos diferenciamos con el internista, porque nosotros sabemos qué hacer y qué no, y pues el internista ya ve que, no sé si alguno tiene ahí familiar internista, pero bueno, muchas veces ellos creen que solo es cuchillo, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el arte que tenemos nosotros. No sé si Quizás, tendrán alguna otra duda sobre esto. Quizás, doctor, para los R1, así como usted dice, doctor, nosotros somos los que recibimos a los pacientes en trauma. Y para llegar a que el paciente vaya a sala de operaciones o una fijación costal, le tenemos que dar primero el manejo básico. Y ya se ha dado casos de que los pacientes tienen fracturas costales que nada más los tienen con acetaminofén. Y realmente el dolor de una fractura costal, así como usted dice, hay diferentes pacientes que nada más tienen una fractura costal y se están revolcando de dolor. Entonces creo que dejarles eso claro a los R1 de que el manejo principal en los pacientes que llegan con un trauma de tórax sería el manejo de la vía aérea, la oxigenación, la analgesia. Y si en todo caso amerita, ¿verdad? La realización de una colocación de tubo de tórax. Así es. Sí, quizás al final tienen que tener en cuenta que la escala análoga del dolor es la más fácil, la pueden encontrar. Yo creo que hoy por hoy con esta generación que es electrónica, no pueden decir que no tienen acceso a Internet. Creo que eso es falso, ¿verdad? Entonces, y ellos fácilmente pueden encontrar una escala análoga del dolor y quizás aquí ya entraría quizás a una enseñanza ética. Tiene que pensar que el paciente en algún caso va a ser un familiar, va a ser un vecino, va a ser un hermano, un amigo. Entonces, yo creo que tienen que tratar de dar lo mejor y tratar de cuidarlo, pues como que si fuera un familiar o un conocido suyo. Entonces, quieren lo mejor y yo creo que si tienen a alguien así conocido y que se esté revolcando del dolor, que no le hagan nada, pues. Entonces, si muchos ven animales que andan ahí, que les da sentimiento a un animal porque está enfermo, le duele una pata, alguien quejándose, pidiéndole auxilio, yo creo que, no sé, creo que tenemos que tener conciencia, pues, y lastimosamente decidimos estudiar esta carrera y vemos el dolor ajeno y tenemos que tratar de cuidar el dolor ajeno. ¿Algo más? Gracias, doctor. Ok. Continuando, el neumotórax abierto, como les comentaba, esto es una lesión penetrante que generalmente pierde alguna parte de tejido de la pared. Se considera en algunos casos, pues puede ser un hoyo, ¿verdad? Una bala, puede ser una herida por cuchillo, ¿verdad? Y pues prácticamente es un neumotórax abierto. ¿Por qué? Porque simplemente es penetrante. Pero en algunos casos hay heridas tan grandes que pueden considerarse que pueden dar una herida succionante. Generalmente cuando es así, hay un cambio o una diferencia de presiones y eso van a predisponer a neumotórax a tensión o en algunos casos, ¿verdad? Un colapso completo del pulmón, aunque no sea un neumotórax a tensión. En estos casos, en estos pacientes que escuchemos, que veamos eso, realmente parte del mismo es asegurar la vía aérea y cerrar el defecto en un caso con una válvula unidireccional si no hemos colocado algún dispositivo para negativizar la cavidad pleural. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces llegan pacientes con balazos y
en la cavidad torácica, las debridan y las dejan abiertas. 2, 3 días después, el paciente con un neumotórax, con dolor, y pues realmente lo que ha presentado es una entrada de aire externa por ese hoyo olvidado. Entonces, balazos, cuchillazos y demás en cavidad torácica se deben de afrontar. Es importante para sellar. Ahora, hay una pérdida de piel de unos 2 centímetros cuadrados o mayor de 2 a 3 centímetros por diámetros, se considera que hay una pérdida considerable o en algunos casos mucho más grande de tejido que no puede afrontarse con piel. Entonces, tenemos que tratar de hacer un cierre parcial con un efecto de válvula unidireccional. Eso ya lo vamos a explicar. Lo vamos a dar a un ladito. Aparte de eso, aplicar oxígeno, líquido, monitorear los signos y al final, pues como les pongo, debe de colocarse el drenaje cerrado. Este manejo de válvula unidireccional, como les decía, prácticamente lo que usamos es un cierre de una película, puede ser biofilm, puede ser incluso hasta un tegader, que hay ahora más accesible, y realmente solo le pegamos 3 lados para que cuando el aire salga realmente tenga la facilidad de que vaya al exterior, pero que le imposibilite a la hora de adosarse, ¿verdad? Cuando hagan la inspiración y se haga la negatividad de la pleura, que este aire entre. Entonces, ese efecto de parche o de válvula unidireccional es lo que buscaríamos. Siguiendo, pues sería el aire que pueda quedar en la cavidad pleural. En algún caso, si este solo entra a la cavidad pleural y no sale y sigue progresando la acumulación del mismo, va a provocar atelectasia, es decir, pérdida del volumen del pulmón. Por ende, en algún punto va a aumentar la presión de la cavidad pleural, que es negativa, se va a empezar a hacer positiva, y al tener la cantidad de presión positiva, va a empezar a desplazar estructuras de mediastino. Muchas veces, todos los pacientes tienen la probabilidad de tener un mediastino fijo o pueden tener la probabilidad de un mediastino bamboleante. ¿Bamboleante en qué aspecto? Que a veces se desplaza o se mueve prácticamente al lado contrario todo lo que son las estructuras. En otros casos, realmente solo hay un aumento de la presión y es netamente la aurícula, que es la que menos presión tiene del lado derecho, la primera que se colapsa. En este caso, pues, como les digo, el neumotórax de tensión es simplemente la entrada de aire unidireccional al espacio pleural, es decir, solo entra pero no sale. Muchos de estos, pues el diagnóstico es clínico, ¿verdad? Va a ser también radiológico cuando tenemos duda, pero tenemos que tener en cuenta esto. El paciente va a presentar una dificultad respiratoria que puede ser súbita o progresiva, que no mejora con el oxígeno. Vamos a ver taquicardia, vamos a encontrar hipotensión arterial. Ya les expliqué ahí que parte de la fisiopatología, el colapso de la aurícula, disminuye el gasto del cardíaco, por ende disminuye la presión. Vamos a encontrar una desviación de la tráquea. Vamos a ver el cuello que prácticamente está con la tráquea desplazada. Vamos a ver también, clínicamente se ve una hiperinsuflación. A veces se ve más grande la cavidad o el campo pulmonar derecho, pero o el izquierdo, según donde sea el neumotórax. Y muchas veces también al ocultarlo, aparte que se ve más grande, vamos a encontrar ausencia de los ruidos respiratorios, ausencia del murmullo vesicular y en algunos casos podemos encontrar ingurgitación yugular. El manejo, pues prácticamente cuando lo hemos demostrado, que ya les dije yo que es clínico, realmente es una decompresión de esa cavidad. Simplemente volver negativa o quitarle el exceso de presión positiva. Los pacientes generalmente también van a darse cianosis, disnea, y cuando ya están así, pues ya son pacientes que están gravemente afectados. Y pues, como les digo, la descompresión torácica tiene que ser casi que inmediata. Ahora, parte del mismo, una colocación definitiva de un drenaje cerrado torácico. Cuando ya se coloca el tubo, pues se quita la aguja o la forma con la que se descomprimió. Ha pasado casos en que sospechan un neumotórax a tensión, en donde el paciente puede llegar con taquicardia, en donde el paciente puede llegar con hipotensión, en donde el paciente puede presentar dificultad respiratoria, pero puede tener
no ausencia de ruidos respiratorios, sino que en algún momento que hay cierta cantidad de murmullo vesicular, pero que no se auscultan completamente. En este caso, una contusión pulmonar pudiéramos tener esto y que en algún problema también que haya pérdida de volumen y que presente la taquicardia y la hipotensión. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que a la hora de examinarlo, podemos descartar una contusión pulmonar también con la percusión y vamos a encontrar la hiperresonante en la cavidad que se sospeche que tenga el neumotórax. Entonces, aún hemos visto pacientes que sospechan neumotórax, que se les toma su radiografía y realmente no hay un neumotórax como tal, sino que es una contusión considerable. Entonces, ellos a veces ha pasado, les digo, porque eso sí se ha visto. Por suerte han sido de paredes torácicas gruesas, anchos, han sido gordos y a la hora de colocarle la aguja realmente no ha penetrado. Realmente no ha pasado más, pues, pero son situaciones que sí pasan en la vida. Entonces, ténganlo en cuenta para que aprendan del error del otro, para que no les pase a ustedes. Van a irse a Sonsonate, van a irse a Huachapán, Metapán, San Miguel, Usulután, y allá van a estar ustedes solos y muchas veces no van a tener la probabilidad de tener una radiografía a la mano. Ahora, si tienen dudas, pues tratar de hacer la radiografía lo más pronto posible, vigilando que el paciente no presente las cosas. Pero si en dado caso la descompensación, si ustedes logran ver que realmente el paciente presenta un deterioro del nivel de conciencia, lo están viendo que se está empeorando, que está presentando disnea y cianosis, pues bueno, yo creo que tendríamos que optar y si tenemos la duda que hay un neumotórax, atención, pues descomprimamos, pero si han tenido el tiempo suficiente para estarlo viendo, yo creo que tuvieron el tiempo suficiente para preparar y pedir y por lo menos tener a la par o a la mano un equipo para colocar mejor un drenaje definitivo y no poner una aguja. Oye, entonces en ese aspecto sí tenemos que tener esa, esa opción. Para descomprimir, pues, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos el área de mayor declive. El paciente generalmente tiene respaldo, por ende, pues el aire se va a hacer a la cavidad o a la porción anterior y superior. Por eso buscamos la primera, la segunda, la tercera costilla. Realmente el punto de referencia sería el ángulo de Lewis. A la par del ángulo de Lewis está la tercera costilla, pues encima de la misma. Tienen que tener en cuenta que para la hora de la punción tenemos un paquete neurovascular, eso es anatomía básica, por debajo de cada surco costal, arteria, vena y nervio. Entonces nosotros tenemos que tratar de hacer cualquier procedimiento simplemente por encima del borde de la costilla. Buscamos el segundo espacio porque es más cercano, menos cantidad de tejido. En caso de mujer no hay mama enfrente. Y realmente es un punto donde no hay ni yugulares, no hay ni subclavias, no hay ni troncos aórticos que podamos dar. Entonces es un punto más seguro. Se coloca la aguja, se quita el émbolo y pues prácticamente uno procura que quede la punta de la aguja drenando la cavidad hacia el exterior. Posteriormente, pues la compresión torácica, pues este aire sale, obviamente este espacio de la pleura se reduce. Ya continuando, pues, ¿alguna duda al momento? Sí, doctor, yo tengo una duda. Ya la pregunta es, ¿se tienen que explorar todas las heridas de tórax? Son dos cosas. Quizás explorarla, así como en la herida de abdomen, sería de prolongar la herida. Si se piensa explorar porque ha quedado un cuerpo extraño, puede ser opción. La herida torácica pura, mi sugerencia, no explorar. Si es una herida quizás con sospecha de una perforación o una lesión tóraco-abdominal, a veces hay quizás decirle eventualidades en los que quizás
valdría la pena explorar. Les digo porque muchas veces son heridas bastante tangenciales y me ha tocado ver que han entrado desde la zona posterior y prácticamente tienen una herida o no hay salida, ¿verdad? Se ven a veces fracturas en la placa y prácticamente se revisa y la duda es si penetró o no penetró, porque hay parte de lo que sea el hígado o una parte retroperitoneal como tal. Entonces, en emergencia, demostrarlo o verificarlo realmente sería simplemente para ver si hay cuerpo extraño o ver si realmente penetró, si es una lesión. Como les digo, muy rara vez van a tener algún caso. Yo creo que si les pasara, valdría la pena quizás solo separar o ampliar parcialmente la herida, solo para identificar para dónde va el trayecto. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces es una herida que ha llegado, que ha pasado quizás músculos, pero realmente no perforó la pleura y nosotros queremos explorar y metemos el dedo, al final en vez de ayudarle, pues le hemos perforado nosotros el pulmón. Muchos dicen, nah, pues si no importa ponerle el tubo, pues como les expliqué, vieron el video al inicio, no pueden decir que solo es poner un tubo, porque hasta por un tubo el paciente puede terminar en cirugía. Y realmente, ya les voy a enseñar una foto más adelante, les digo, ¿por qué? Porque realmente son procedimientos que como cualquier procedimiento no tienen que menospreciarlo, ni tampoco creer que es algo muy difícil. Realmente hay que darle el valor y hay que darle la prudencia necesaria para cualquiera de los métodos. Pero sí, explorarla realmente no es muy conveniente. Como les explico, muy rara vez sería, pero para fines prácticos, la gran mayoría no se explora. Cierras la herida, le tomas sus estudios y yo creo que una placa simple de frente y de lado basta y sobra para demostrar hay neumotórax o no, o si incluso hay duda, realmente ahora por hoy tanto en el MQ como en el general, creo que tenemos a la mano en la tomografía y a veces creo que abusamos de las mismas, pues, pero si tenemos duda, creo que hoy con la medicina defensiva nos ha tocado tratar de utilizarla lo más que se pueda. Entonces, si hay duda, creo que se le tomaría su estudio tomográfico. Y la última pregunta, doctor, ¿usted nos recomienda recolocar los tubos de tórax en el mismo orificio que se colocó el previo o hacer una nueva incisión? Si quieren, vamos a hacer esa pregunta más adelante porque me imaginé que le iban a hacer. Les voy a enseñar una imagen, a ver qué opinan y les voy a comentar para que ustedes hagan una catarsis. Entonces, quizás en esa sí nos vamos a detener, pero sí la vamos a tratar de resolver. ¿Algo más? Va, démosle pues. Hablando de la circulación, pues tenemos que evaluar pues prácticamente la calidad, la frecuencia y la regularidad del pulso. Eso es bien importante. Ausencia de pulsos distales pueden ser por hipovolemia. Generalmente ya saben ustedes que si hay presión de por lo menos 60 milímetros de mercurio a nivel sistólico, vamos a tener pulsos en grandes vasos, carótida y femoral. Abajo de eso, pues ya no se sienten. La circulación periférica, vamos a encontrar la coloración de la piel, vamos a presentar tegumentos fríos, ¿verdad? Un poco de acrocianosis y muchas veces tenemos que tratar de inspeccionar las venas del cuello, ver si hay distensión o no, si están vacías, pensando en tamponada o un neumotórax de tensión. El neumotórax masivo, pues prácticamente es la pérdida de sangre súbita mayor de 1500 ml, ¿verdad? En la cavidad pleural, generalmente asociada a heridas penetrantes, puede también ser asociada a heridas contusas, ¿verdad? Generalmente desgarros de la aorta torácica. El paciente va a llegar a un choque, generalmente ausencia de ruidos ventilatorios y a la percusión vamos a encontrar matidez. Ahora, indicaciones quirúrgicas, encontramos un paciente a la entrada, nunca antes había tenido ningún antecedente, un accidente con trauma contuso, ausencia de ruidos, vemos yugurales llenas, pues esto es fácil, ¿verdad? Decimos eso es un derrame pleural. Bueno, ¿qué indicaciones o cómo vamos a ver a este paciente cuando tenga un velamiento total de un hemitórax? Hipotensión sin respuesta, ¿verdad? Un sangrado más de 1500, pues definitivamente ese paciente
va a pasar a quirófano, a una toracotomía de emergencia. Pero ¿qué pasaría si nosotros colocamos el tubo y al final este avelamiento se ve pues, prácticamente una contusión completa y realmente solo drenan unos 1000 cc, ¿verdad? ¿Qué vamos a pasar? Bueno, pues las guías americanas recomiendan 1500. Las guías europeas recomiendan 1000. Entonces, pueden haber en nuestro servicio, hay como dos tendencias, aunque hoy por hoy nos estamos estandarizando, ¿verdad? Entonces, podemos tener ese en cuenta, pero cuando hay alguna duda o estamos entre 1000 y 1500 para no pelearnos, tenemos que estar vigilando estas pérdidas continuas. Me ha tocado ser perito, ¿verdad? Y en algunos casos se ponen las notas que se le dice, debe de vigilarse el drenaje que presenta el paciente. Entonces, es la obligación del residente de escribir en la nota cuánto ha ido drenando por hora, poniendo o colocando específicamente en la nota, se coloca sonda pleural a tal hora drenando tanto y al momento en tantas horas ha drenado cuánto. ¿Por qué? Porque de eso va a depender que un paciente se complique o no. Ya nos ha pasado, porque les digo por experiencias, que le colocan la sonda, se le dice debe de vigilarse el drenaje, el paciente presentó un paro cardíaco el día siguiente, le dan maniobras y a los 2 días el paciente por otras causas realmente se infectó, hizo un infarto por una arritmia, etcétera, falleció. No fue muerte asociada al hemotórax como tal, pero no se había llevado el drenaje ni se había colocado la nota de los datos, sino más bien hicieron una nota a los 2 días de que había drenado 2400. Obviamente el perito cuando dijo 2400 y sabe que son 1500 para una toracotomía, dijo, pues bueno, la causa de muerte debe haber sido por esto y no el infarto, ¿verdad? Entonces, realmente que son problemas que se pueden evitar y muchas veces el residente que va llegando tiene poca experiencia, pero no por eso no quiere decir que no va a tener repercusión legal o jurídica, porque somos médicos todos y todos tenemos el derecho y la responsabilidad y por parte la obligación de escribir y documentar todo lo que hacemos con un paciente. Entonces, en ese aspecto sí es importante tener en cuenta estos valores. Generalmente, entre drenas 1000 y menos de 1500, vamos a vigilar al menos 8 horas que no esté drenando esta cantidad, 100 ml por hora. Pasan 6, 8 horas drenando 100 ml por hora. Si le sumamos el litro y medio, pues ya son 1800 cc, casi la mitad de la volemia. Hay que ir a ver qué está pasando. Pero, pues bueno, le decimos la primera hora drenó 50, la segunda 200, la tercera 200. Pues yo creo que si llegamos a 4 horas drenando 200 ml por hora, son 800 en 4 horas, más los 1000 que entró, son 1800, o sea, eso es indicativo de cirugía. O si en dado caso ponemos la sonda, 1000 cc, a la hora otros 500, hay que ir a entrar a verle. O si en dado caso tenemos una persona, porque hoy por hoy estamos viendo personas muy delgadas, muy pequeñas o niños, se considera esto de 3 a 5 ml por kilo por hora. Si eso se presentara, realmente eso es una indicación de un manejo quirúrgico. ¿Estamos de acuerdo ahí? Va. El hemotórax, pues al llegar se coloca la sonda torácica, como les explico, masivo, choques y respuesta, toracotomía o en infarto, perdón, en quirófano o en la sala de emergencias. Drenan 1000 o más, valorar sí o no, vigilarlo, ¿verdad? Toracotomía en quirófano, como les digo, esto es basado en los españoles, y menor de 1000, observación y estar vigilando el drenaje. Como les digo, primero los parte de los síntomas que pueden haber, pueden estar o podemos diferenciar entre un hemotórax de un neumotórax. Generalmente es la percusión entre uno y el otro. Y pues vamos a lo importante, la colocación de la sonda pleural. Todo mundo está con aquello de que debemos de colocar el tubo disecando o tunelizando el mismo por encima de la costilla. Yo creo que aquí está más claro. Tratamos de que la incisión sea en el espacio intercostal seleccionado, que puede ser en el triángulo de seguridad, y
en ese aspecto, la disección, tanto la anestesia y todo lo demás, se va a tratar de trabajar encima del borde de la costilla seleccionada. A la hora de hacer la incisión y la disección, tiene que entrar perpendicular, por favor. ¿Por qué? Porque en algunos casos, cuando queremos tunelizarlos, y muchas veces son mujeres, me ha tocado ver tubos de tórax en tejido celular, tubos de tórax detrás de la mama, tubos de tórax por delante de la escápula, por fuera de la cavidad torácica. Entonces, y he visto agregados que les ha pasado. Entonces llega el punto en que lo que quiero comentarles es, colocar un tubo de tórax es un procedimiento que puede ser muy sencillo como puede ser muy difícil, que pueden ayudarle a un paciente o pueden complicarlo. Entonces, ante la duda y no lo pueden colocar, siempre pedir ayuda. Siempre va a haber un residente de mayor jerarquía para que les auxilie. Y en su momento ustedes van a tener que capacitarse o por lo menos hacer un par, 3, 4, 5 procedimientos supervisados, esperando de que realmente sea una buena colocación. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo quiero colocar un tubo hacia adelante o hacia atrás, quizás aprovechando? Entonces, a la hora de la disección, tratar de hacer la disección sobre el espacio intercostal hacia atrás. ¿Qué quiere decir eso? Cuando abrimos la piel, nosotros vamos a entrar parcialmente perpendicular, pero vamos a tratar de entrar perpendicular en el plano entre borde y borde costal, pero cuando nos ponemos de ver hacia el paciente, tiene que entra perpendicular a la pared, pero un poco disecando el músculo sobre ese espacio intercostal hacia atrás, para que a la hora de colocar y dejar fijado el mismo, la misma piel, como se ha disecado con el músculo un poco hacia atrás, va a hacer de que el tubo se mantenga en esa posición. Contrario, lo queremos que sea hacia adelante, entonces vamos a disecar parcialmente, entramos perpendicular y la disección no va a ser recta, sino que va a ser un poquitito en la piel hacia adelante para que se vaya sobre el borde costal. La posición del tubo tiene que ir adosada a la pared pleural y a la parte interna de las costillas, no en medio del parénquima, no en las cisuras, etcétera. Puede quedar en la cisura porque la cisura casi que está enfrente del quinto espacio intercostal. Podemos usar entonces el sexto espacio o el cuarto espacio. Tenemos que tener en cuenta que el triángulo de seguridad no solo es el quinto espacio intercostal el que está enfrente, sino que está el cuarto y el tercero. Entonces, hasta el momento quedamos claros. ¿Ya pusieron tubo de tórax todos o todavía no? Nada. No, doctor, todavía no. Entonces, lo otro, la fijación. La fijación aquí es de ponernos de acuerdo, ¿verdad? Creo que los R2 se les ha enseñado, los R1 deben de ir aprendiendo del R2, pero a veces el R2 quizás pasó de noche, el R3 le enseñó también porque pasó de noche, y etcétera. Entonces, lo que procuramos como escuela es de que no hagamos la jarreta. ¿Por qué? Porque a veces más de algunos les va a tocar que ande en moto, un conocido, le ponen un tubo, le drenan y le queda una cicatriz horrible. Realmente lo que buscamos es simplemente por fuera de la herida, fijar el dreno o fijar el tubo con un hilo fuerte que sostenga y que sea fácil de manipular, ¿verdad? Para el amarre. La zapatilla romana, a veces cuando el paciente estaba de moverse y moverse, el tubo se afloja y a veces se recorre el tubo o se puede meter. Y generalmente nosotros sugerimos que dejemos un punto diferido. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se hace la incisión, nosotros dejamos un hilo, ¿verdad? Ya preparado para que cierre este espacio que se hace para que cuando retiremos la sonda, ese hilo afronte el espacio y disminuya el riesgo tanto de un neumotórax secundario, es decir, porque aquí abrimos, hicimos una toracostomía, va a quedar como un neumotórax abierto, ¿verdad? Y realmente lo que procuramos es mantener el principio de permeabilidad y de negatividad en la pleura, que se mantenga siempre hermético. Entonces,
Por lo demás, cuando coloquen el tubo, procuren hacerlo con una incisión adecuada. La disección va a ser, como les digo, perpendicular. Van a separar los músculos, van a abrir la piel y el celular subcutáneo y van a separar los músculos intercostales. La pleura se rompe con el dedo y nunca se mete el tubo agarrado con pinza. ¿Por qué? Por ciertas situaciones. Las vamos a ver más adelante. Entonces, al momento, ¿estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Sí, doctor, una pregunta. Dígame, doctora Con Jiménez. respecto al tamaño del tubo, ¿hay uno en específico que pueda usarse en este caso como un neumotórax? Se considera, si es aire, son bajo calibre. Bajo calibre se considera bajo de 24, 28 todavía, pero les digo aquí porque no existen, bueno, porque no hay en el hospital o porque no el seguro no tiene estandarizado comprar tubos de todos los calibres. Realmente el más chiquito que hay es el 28, ¿verdad? Y yo les digo, imagínense ustedes colocándose un dedo en sus costillas, hagan la prueba ahorita, pónganse el dedo en la costilla y ténganlo ahí apretado 1 hora, 2 horas, 3 horas, 3 días. O sea, realmente entre más grande el tubo, más hostigue. Entonces, yo creo que si solo es aire, normalmente tenemos nosotros sistemas de bajo calibre. Hay un sistema que se llama de catéter con técnica Seldinger, ¿verdad? O con trocar catéter, que es la marca Brown, ¿verdad? No, Pleuracan no es comercial, pero ese es el que está en el seguro. Hay otro que se llama Neumostat, que es de Covidian, que también es muy bueno. Hay también catéteres que son de técnica del Seldinger completamente, que son catéteres, no son tubos, que son generalmente entre 8 a 10 French. Los tubos más chiquitos que tenemos son de 28, ¿verdad? Entonces procuramos que un tubo pequeño o el más pequeño que tenga para drenar aire, un tubo grueso o el más grueso que tenga para drenar sangre. Les digo el que tengan porque ya ha pasado que uno pide, deme un tubo 20, no hay, un 22, no hay, 24 tampoco, 28 menos, 32 tampoco. ¿Y cuál tiene? Solo 40. Pues bueno, pues el que tenga. Entonces, al final, realmente sería así, ¿verdad? Ahora, hoy por hoy, procuramos que los neumotórax se coloquen siempre un Pleuracan, ¿verdad? Y el cuidado del Pleuracan, pues creo que eso lo podemos ver en otra área, ¿verdad? Creo que van a hacer un taller sobre esto, entonces ojalá que sí les enseñen eso, ¿verdad? Por lo menos para los cuidados de esos catéteres. Y el tubo de tórax, pues que sí tiene que ir conectado a una trampa o un drenaje cerrado, ¿verdad? Otra dificultad que tenemos es que si ponen tubos chiquititos, yo creo que ya sus compañeros de mayor jerarquía pueden tener, que no hay conectores que casen fácilmente con el tubo 28 conectado a los drenajes cerrados, porque no hay conectores. Entonces, a veces es mejor pedir un 32, que es el que mejor queda con el Pleurovac, ¿verdad? A comparación del 28 o 24 que en algunos casos pudieran encontrar. Entonces, sí, ahí para fines prácticos para ustedes en el instituto sería eso. Ahora, si están en otro hospital y donde tienen la factibilidad de catéteres pequeños, un 20, un 24 fuera factible o un Pleuracan si fuera así. ¿Otra duda? Doctor, buenas tardes. No sé si más adelante iba a hablar con respecto al retiro del tubo. De hecho, no, porque como aquí es más que todo es el manejo de la emergencia como tal, pero el tubo se retira, buena pregunta, cuando, igual que cualquier dreno, cuando ya no funciona, amigo. Si ya no drena aire y ya el pulmón está expandido y realmente está resuelto el problema, pues para afuera. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. ¿Qué pasa? Si en dado caso tienen que tener en cuenta que por anatomía y fisiología, las células que forman la pleura, ese mesotelio embriológicamente es igual al peritoneo. Y ustedes ya saben que el peritoneo a las 6 horas prácticamente ya hay migración de las mismas y pueden haber ya uniones. Se considera que se puede cerrar ese espacio pleural a las 6, 12, 24 horas, ya está cerrado.
Muchas veces, por eso es que nosotros pedimos las placas de control por lo menos entre 6 a 8 horas de evolución, de separación en tiempo para esperar ese cierre, ¿verdad? O progresión que no sea mucho tiempo porque puede descompensar a un paciente. Entonces, sí, en ese caso, 24 48 horas después o a las 12 horas, si el paciente ya está resuelto su problema, ya no drena, no fuga ni ningún otro problema, le puedes quitar el tubo. Ahora, en caso de sangre, igual, si no hay drenaje, la sangre no debe de estar dentro del espacio pleural. A veces uno valora qué tanta la cantidad o qué tan rojo es el color del líquido pleural que está drenando. Digo, ese es como una ojo a buen cubero, ¿verdad? Yo lo que les puedo decir es como colores, ahí no hay pierde. O es citrino, o es hemático, o es hemático. O hay a veces hemático bien oscuro, viejo. Ustedes me dicen, mire que se ve como sangre vieja. Pues bueno, que se quede. No debe de haber sangre. ¿Por qué? Porque si queda sangre, el efecto de la sangre, hay una activación de la plasmina y eso hace de que haya mayor producción de fibrinógeno, mayor probabilidad de drenaje o de derrame y por ende producción de fibrina y formación de esta misma. Se adosa a la cavidad, tanto a la pleura visceral como a la parietal, y eso forma un fibrotórax y eso sí puede darle una restricción pulmonar a un paciente en un futuro. La sangre que queda en unos 100, 200 ml, pues no hay mayor cosa, pero si está drenando todavía una cantidad considerable de 100 o 200 ml por 24 horas, nosotros procuramos ver si el drenaje sea menor de 100. Hay literaturas que ellos consideran 150, pero cuando son así sebremáticos, lo mejor es que sea 100. O si está ceroso, pues 150. Eso es lo que sí yo le podría recomendar, teniendo en cuenta que la producción de líquido pleural de un cc por kilo por campo pulmonar. Entonces, en este aspecto, un hombre de 70 kilos, pues la producción va a ser aproximadamente del intercambio, va a ser una producción aproximadamente entre 100 a 200 ml. Entonces, si esa es la cantidad que está drenando en 24 horas, ya está, es candidato a retiro. ¿Algo más? Continuamos. Pues bueno, el trauma cardiovascular, que es el C, la circulación, debe sospecharse en todo trauma torácico, ¿verdad? Las dos lesiones más importantes, tamponamiento y la ruptura de la aorta. El tamponamiento, pues colección de sangre en el pericardio, por causas puede ser abierto o cerrado por traumatismos. Va a aumentar la compresión ventricular del corazón y puede llenarse, el gasto cardíaco puede caer. No sé, perdonen, ¿van a tener una clase específica de trauma de corazón, sí o no? No, pues sigamos. El taponamiento como tal son una de las principales a descartar de las lesiones penetrantes. Clínicamente vamos a encontrar el pulso paradójico y vamos a encontrar en aumento de la PVC, ¿verdad? Un signo de Kuhn-Maul a la hora de la frecuencia. Generalmente la pericardiocentesis temporal puede, con drenaje de hasta unos 10 cc, podemos tener una mejoría clínica. Y la famosa triada de Beck, que son, aquí casi no se ve, los ruidos cardíacos apagados, ¿verdad? Una presión o una hipovolemia y una presión de la vena central elevada o yugulares ingurgitadas. 30% de los pacientes que tienen tamponada pueden presentar la triada de Beck. ¿Qué quiere decir? Que no siempre que tengan tamponada van a tener triada de Beck. O sea que tienen que siempre pensar mal. Tratamiento de un tamponamiento, ustedes pueden manejarlo con una pericardiocentesis, pero eso es temporal, como les explico. Drenan, mejoran al paciente, se estabiliza y se pasa a sala a ver de dónde sangró. ¿Por qué? Porque pues eso obviamente eso es sangre, a una esternotomía o una toracotomía enterolateral según la sospecha. Hablando de la pericardiocentesis, pues generalmente se va a usar con un catéter de 16 a 18 French. El paciente se va a quedar acostado a 45 grados. Tener en cuenta que podemos penetrar el músculo ventricular, ¿verdad? Y podemos aparecer una lesión de monitor cardíaco, ¿verdad? Generalmente vamos a ver extrasístoles o arritmias. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que cuando pasamos la cavidad podemos tocarlo y tenemos que tener eso. A veces podemos encontrar cambios en el ST, ensanchamientos o agrandamientos del QRS.
Generalmente la pericardiocentesis positiva, el manejo es quirúrgico. Hoy por hoy en la emergencia lo ideal es que tengamos un ecocardiograma o con el radiólogo cuando le hagan el FAST y le sale positivo por tamponada, tratar de, si está inestable el paciente, en el momento de tratar de drenar un poco para que nos dé chance de llevarlo a quirófano de urgencia o una toracotomía en el cuarto de trauma, pues, pero realmente nosotros en El Salvador eso no lo hacemos. La disección de la aorta, las causas son por aplastamiento torácico, un trauma cerrado, ¿verdad? Efectos de aceleración o desaceleración. Uno de los pacientes de los que llegan, que no mueren por muerte súbita, por trauma, realmente son los que llegan. 85% son por forma instantánea por el accidente, ¿verdad? Y de los que llegan a vivir, ¿verdad? Realmente un tercio muere en 6 horas, un tercio en 24 y un tercio más que puede morir entre 3 o más días. Quiere decir que es altamente mortal, no quiere decir que todos se mueren, pues. Los signos clínicos, generalmente vamos a ver en la placa un mediastino ensanchado, fracturas costales de la primera y la segunda costilla, tener en cuenta, o una opacidad pleural apical, que generalmente es el gorro frigio del lado izquierdo. El ABC, oxígeno, vamos a encontrar presiones sistólicas, vamos a tratar de mantenerlas bajas con limitación de líquido, porque si le aumentamos la presión, obviamente va a aumentar el sangrado. Entonces tenemos que mantenerlo lo más hipotenso posible. La geografía es el método de elección. En casos de disecciones aórticas, ecocardiograma transesofágico es prácticamente el gold estándar, ¿verdad? Que esta es otra parte de las lesiones, en las cuales no se rompe completamente, sino que solo se desgarra parcialmente la capa adventicia, la íntima, y realmente hay un sangrado de la íntima hacia la capa media y empieza la separación de la capa muscular. El TAC helicoidal pues tiene una alta sensibilidad y especificidad. Generalmente es negativo para hematomas de mediastino, de rupturas aórticas, ¿verdad? Si es positivo, pues hay que valorar la extensión de la lesión. Y el tratamiento de la disección aórtica traumática, pues definitivamente es una resección o una reparación primaria con injerto. De todas las lesiones que podemos encontrar, que son las lesiones primarias, creo que ahorita en la revisión secundaria podemos encontrar otro tipo de lesiones potencialmente letales, que generalmente pues hablamos alguna de ellas, ¿verdad? Que son parte de la contusión pulmonar, tocamos un poquito, vamos a hablar contusiones también cardíacas, lesiones de otros órganos de torácicos. El neumotórax simple, pues vamos a encontrar un muy vesicular disminuido con hiperresonancia. Tratamiento, habíamos hablado para el neumotórax, es drenar la cavidad, colocar el tubo y una placa de control. El neumotórax postraumático vamos a tener que controlar en algún momento la presión y muchas veces los pacientes van a pasar a sala, imaginémonos por una fractura, casi que de rutina en el instituto se le pone un tubo cerrado previo a la ventilación mecánica. Generalmente teníamos el axioma de antes que la presión positiva puede convertir un neumotórax simple a tensión. Sí puede pasar, tampoco no les puedo decir que no, pero de esto va a depender del anestesiólogo. Generalmente aumentan cuando tienen mayor cantidad de PIB. Hoy por hoy, la cantidad o el tipo de anestesia transoperatoria que se utiliza para otras lesiones que generalmente son por huesos largos, que no es una abdominal o no es torácica o cerebral, generalmente son bloqueos de plexo. Entonces, este axioma puede pasar a un segundo plano dependiendo del tipo de hospital o el manejo de trauma o el de manejo de la anestesia en los pacientes traumatizados. Entonces, aunque en nuestro instituto todavía si se presenta una neumotórax simple y va a pasar a ventilación mecánica, muchas veces si no se le va a colocar la sonda porque el neumotórax es pequeño, debemos tener un seguimiento estricto cada 6, cada 8 horas con radiografías. Traigo este ejemplo porque era un paciente, obviamente no tiene otras características, ¿verdad? Pero este era un paciente por un neumotórax que si ustedes ven la característica, entraron perpendicular, pero con fuerza, ¿o qué pasó? Llegó hasta la cavidad contralateral, pasando todo el mediastino. Esto pasa, ¿sí? Ahora, este paciente
tenía el antecedente que ya le habían colocado 2 tubos previamente. ¿Qué pasa a veces cuando usamos el mismo trayecto del tubo? Lo que queríamos responder la pregunta que nos hizo la doctora Wendy. Muchas veces este área ya parcialmente fistulizó. ¿Por qué les digo parcialmente fistulizó? Porque a veces el pulmón se adosa, hace cierta fibrosis, hace cierto engrosamiento a la pared y cuando usted mete el dedito, usted va a sentir como un tunelito y le da miedo despegar más. ¿Qué pasa? Volvemos a colocar el tubo y el tubo se vuelve a ir por el espacio donde estuvo el primero. Y en este caso, por tercera vez, colocan el tubo y hoy lo meten un poco más porque sintieron que llegó fácil. Casualmente el tubo llegó contralateral. Entonces, esto puede pasar. Entonces, como les decía al inicio, realmente el tubo de tórax puede ayudar a mejorar, puede quitar la necesidad de una cirugía, pero puede formar indicación de cirugía. Por suerte este paciente no se lesionó ningún vaso y pues realmente está estable. Entonces, quizás esta imagen es para que se la imaginen, la piensen y que tengan cuidado a la hora de colocar las sondas. El hemotórax, pues es la laceración pulmonar, puede ser por una causa de un desgarro de un intercostal o la arteria mamaria, una fractura torácica. Normalmente se autolimitan y como les explicaba, puede generalmente el hemotórax definir de que se debe de ver con una radiografía en posición supina. Muchas veces se va a encontrar el borramiento del ángulo costodiafragmático y eso va a demostrar prácticamente la cantidad de sangre que puede tener. Tener en cuenta de que al borrar este mismo son 250 de líquido aproximadamente y cada espacio intercostal que se vayan viendo son entre 200 y 250 extra. La contusión pulmonar, como continuamos, son lesiones potencialmente letales, una falla respiratoria progresiva, generalmente van a dar hipoxia, que es necesaria ventilación, amerita monitoreo, hay complicaciones que generalmente la sangre al llenar el alvéolo va a presentar un tipo de reacción inflamatoria, la cual sirve en algún momento cuando se empiezan a degradar ciertas sustancias, cuando hay bacterias o hay en el aire contaminantes, realmente se acumulan en esta parte y sirve un medio de cultivo para formar neumonía. Más aún si hay poco drenaje pulmonar o poca higiene pulmonar en el aspecto de manejo de flema. Resultado de una lesión capilar, como les comentaba, disnea progresiva es lo que va a presentar, por dando hipoxia, en algunos casos hemoptisis y un infiltrado homogéneo perilesional según el tipo o el área de la lesión. El TAC nos va a dar una gran sensibilidad, vamos a demostrar laceraciones pulmonares o hematomas, ¿verdad? Y sospecharlo con lesiones torácicas mayores, generalmente con fracturas. Insisto mucho porque hay demasiado paciente con contusión pulmonar que entra con placas normales y a los 2 días está en ortopedia y el paciente cansado, no hayan qué hacer y en la noche lo ventilan, le toman la placa a COVID, pero realmente el paciente realmente contusiones pulmonares. Entonces, tener en cuenta que debemos ver ese tipo de lesiones, de fracturas, ¿verdad? Ya nos ha tocado en la emergencia que han llegado accidentados y le toman un TAC y ven en las zonas basales y ven estas lesiones que son infiltrado intersticio alveolar. Y hoy por hoy, como es pandemia y el radiólogo solo ve esto, no le mandamos nada en la historia, reporta sospecha de COVID. Entonces, tenemos que tenerle en cuenta que existe la contusión. El tratamiento, oxígeno si es necesario, buena analgesia, fisioterapia pulmonar, reposición de volumen cuidadosa, cuidado con los coloides, utilizaríamos esteroides, diuréticos, albúmina, eso está como entre sí y no, pero generalmente todos estos medicamentos no se han demostrado que tengan mejoría. Además, hoy por hoy hay otro tipo de terapéuticas que generalmente cuando el paciente se cansa, se fatiga más, termina en UCI, donde se hace un poco más de terapia o de fisioterapia pulmonar, que es lo que al final ayuda a movilizar ese líquido que ocupa el alveolo.
Ya casi terminando, pues la ruptura de diafragma, pues son las causas más frecuentes, son traumatismos cerrados, traumatismos abiertos. El lado izquierdo es el más frecuente, generalmente porque el lado derecho está protegido o lo ocupa el hígado. Vamos a encontrar ruidos hidraéreos en el emitórax afectado clínicamente. Y en la placa, pues vamos a ver estómago, intestino, cualquier órgano abdominal en la cavidad torácica. Tratamiento, pues definitivamente es quirúrgico. La vía de abordaje de una ruptura diafragmática aguda es por vía laparotomía y el cierre de las lesiones van a ser con hilos no absorbibles, de preferente de calibre grande. Puede ser poliéster, puede ser seda, etcétera, etcétera. La contusión miocárdica, pues es difícil de diagnosticar. Muchas veces vamos a encontrar arritmias inexplicables, signos de infarto. El tratamiento, pues netamente es un manejo clínico como un infarto. Se le manejan también, se le toman en la sospecha el perfil de infarto, porque se van a elevar siempre la troponina, la CPK-MB, la mioglobina. Entonces, incluso hasta el dímero D. Estos pacientes, les digo, a veces han llegado al piso, han tenido antecedentes del golpe y el paciente se presenta en la noche, en la madrugada, que se siente mareado, que se ha desvanecido, que está cianótico y le toman el pulso bradicárdico y pues prácticamente tiene un efecto o unas imágenes de QS elevadas, pues realmente es una contusión miocárdica. Como tal, el manejo es como un infarto. Es bien importante tenerlo en cuenta. Obviamente, a este caso sí no lo van a trombolizar, como en el contrario al infarto, ni a heparinizar. Las lesiones traqueobronquiales, pues generalmente son por traumas cerrados, ¿verdad? Pueden ser afectados también la laringe, pueden ser afectada la tráquea pura o bronquio puro o combinados. Las lesiones de tráquea se va a asociar también a lesiones vasculares o a lesiones que atraviesan mediastino. Muchos de estos en la clínica van a presentarse son disnea, tos, dolor torácico, ronquera, enfisema mediastinal, hemoptisis, puede haber una hemotora recurrente o fuga aérea importante, sospechando una lesión bronquial si un paciente ya tiene un tubo de tórax. El diagnóstico, pues por radiografía, generalmente vamos a ver neumomediastino o enfisema subcutáneo. El diagnóstico, pues lo vamos a identificar también con una broncoscopía para identificar el grado de lesión. Si en dado caso se pudiera, se hace una reconstrucción tomográfica, haciendo una broncoscopía tomográfica y planeando una cirugía. Tratamiento, pues como tal, una preparación quirúrgica, iniciar antibióticos porque sale flema contaminada del ambiente hacia la cavidad pleural que tienen que estar estériles y pues una ventilación adecuada para que pase a un procedimiento quirúrgico. Y pues ya terminando, la ruptura esofágica, ¿verdad? Se va a sospechar cuando exista un neumotórax izquierdo sin fracturas costales, que haya tenido un trauma directo al esternón o un trauma directo al epigastrio, con dolor, con shock no explicable, y además puede haber salida de partículas de contenido digestivo por el tubo de tórax. Ya ha pasado que han venido pacientes con balazos y a los 2-3 días le están dando de comer, casualmente hizo un hemotórax, me está saliendo el fresco de Chan por el tubo de tórax. Entonces, pues bueno, definitivamente es una perforación esofágica, simplemente hay que identificar dónde está la lesión. Lastimosamente es una lesión secundaria que se diagnostica tardíamente y si se diagnostica tardíamente, muchos de ellos ya tienen mediastinitis, por ende el tratamiento generalmente es una reparación diferida, pero si es temprano puede ser una reparación directa, o sea, directamente reparar el esófago, o una derivación que sería una esofagostomía cervical y una yeyunostomía de alimentación con un cierre, si es necesario, del esófago distal, ¿verdad? Para en un segundo tiempo, ya saliendo de la infección, hacerle una reconstrucción esofágica. Y pues bueno, la cavidad torácica tiene una gran cantidad de vísceras, hay una gran cantidad de literatura, manejos de una u otra forma, manejos de lesiones primarias, secundarias, y pues técnica quirúrgica, pues realmente eso yo creo que no es el tema
sino que es también por lo menos ver a grosso modo de todas las lesiones que tenemos que pensar y el manejo inicial que tienen que tener en la unidad de emergencia, que es creo que la finalidad o el objetivo que tiene el curso. ¿Alguna duda? ¿Todo completo? ¿Nos preparamos para el examen nada más? Yo tengo una duda, doctor. A ver. En el caso de un neumotórax, yo he escuchado que muchas veces se clasifica en base al porcentaje de afectación, pero no termino de comprender tal vez en base a qué se basan para poder dividir el neumotórax en base a un porcentaje. Hoy por hoy la tendencia es definir si el neumotórax tiene síntomas o no tiene síntomas. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy por hoy hemos visto pacientes con neumotórax que tienen un desplazamiento de hasta la línea media o colapso completamente del pulmón. Tienen 3 días de estar y los pacientes están realmente sin síntomas. Tenemos que tener en cuenta que un campo pulmonar puede dar compensación suficiente para sobrevivir, que es lo que pasa cuando hacemos alguna neumonectomía nosotros. Entonces queda con un solo pulmón. Pero hay pacientes que tienen, que por su característica, por la fisiología que tienen, pueden haber neumotórax pequeños, laminares, y eso tenerlos cansados. Realmente, generalmente son pacientes con enfisema, con EPOC o con fibrosis pulmonar. Entonces, quizás la practicidad, definir, tienen 30, 20, 50, 60%, realmente quizás no es lo más importante, sino es definir si tiene o no tiene síntomas. Ahora bien, quizás los puntos de referencia, lo más frecuente, muchos dicen, 1 centímetro es 10%, pero 1 centímetro es relativo, porque hoy por hoy las radiografías digitales te las pueden mandar en un cuadrito así chiquitito. Entonces 1 centímetro pues prácticamente es la mitad del campo pulmonar, o sea, tiene que tener un punto de referencia. Si es una radiografía y como son digitales, normalmente a la par de la radiografía viene una escala. Entonces ustedes tienen que compararla. La clasificación de REA, que es el médico que promovió esto, es medir y hacer una correlación del ápex por así decirlo, del ápex pulmonar a la punta más alta o al espacio más alto de la cavidad y otro punto equidistante de una perpendicular de esta línea que vaya hacia el campo externo o a la cara lateral donde esté lo más distal posible y a la cara interna o la cara medial donde estaría la zona mediastinal cardíaca. Y eso se hace una correlación junto con el diámetro completo, casi como el índice cardiotorácico. Y eso hace un porcentaje. O te tira un coeficiente en el cual puedes tú comentarlo si puede ser un 10, 20%, 30% o más. Entonces, aunque en la práctica, como les digo, no tiene mucho de decir, hay neumotoras de un 30%, no hay neumotoras de un 50%, quizás como por descripción pueden hacerlo. La otra opción sería definir si está de la línea clavicular, ¿verdad? Hacia el exterior o hacia lateral o hacia medial. Ya lo puede definir pequeño o grande. O la otra relación, como les digo, ya es hacer una medición, como les digo, según la clasificación de REA. Yo creo que quizás solo los ortopedas se ponen cuando hacen hacer planeación de cirugías, que se ponen a medir ángulos, ejes y demás, pero quizás a la práctica, que lo que yo quisiera que a ustedes les quedara claro es, tiene un hemotórax, tiene síntomas, pues lo drenas, ¿verdad? Tiene un hemotórax pequeño, no tiene síntomas, o un neumotórax grande, no tiene síntomas, pero lo vas a meter a sala, pues lo drenas. Y generalmente por rutina nosotros, como no estamos permanentemente a la par del paciente y tienes un neumotórax en cualquier lugar, incluso por vena central, y tú realmente no vas a estar ahí hora tras hora revisándolo, lo mejor y más seguro, colócale una sonda, drénalo,
verifica que quede bien drenado, le tomas la placa de control, te vas a tardar 1 hora, y media vez el pulmón está expandido y la trampa funcionando, pues tú ya simplemente dejas que el cuerpo haga lo suyo, que cierre el mismo. Entonces, sí, en porcentajes, pues, en lo personal, a mí no me gusta hablar de que si eso no es tal porcentaje. Quizá mejor definir neumotórax pequeño, neumotórax grande, sintomático, no sintomático, que esa es la tendencia. Pero pues si a ustedes les gusta medir, pues pueden hacer esa correlación. Y la otra opción, hay algo que se llama nanograma de Harvey, que hace esta misma correlación, tanto de la punta del pulmón, lo más arriba, lo más apical hacia el ápice completo del mismo, y la correlación lateral, e incluso como la cavidad torácica es tridimensional, podemos tener despegamiento apical, lateral, pero también posterior, porque hemos tenido pacientes que ya tienen cirugías previas y están pegados en esa parte, y el neumotórax solo se ve en la tomografía, en la cual solo está despegado en la parte anterior. Entonces, tiene ciertas limitancias, como les digo. Entonces, por tomografía, si tiene más de 2 centímetros, se considera grande. Si tiene menos de 2 centímetros, es pequeño. Quizás son los 2 puntos de referencia que quisiera que les quedara claro. Gracias, doctor. ¿Algo más? Y una pregunta, si tienen una ruptura de esófago, ¿qué tipo de diagnóstico le van a hacer? Porque no lo puse y no lo dije y nadie preguntó. Imagínense la foto del paciente que les puse ahí, que le atravesaron el tubo. ¿Cómo saben que no tiene lesión de esófago? ¿Qué le pedirían ustedes? Un Una esofagograma. endoscopía. Un esofagograma, eso es lo más fácil. Ahora, lo más difícil, ¿material de contraste hidrosoluble o vario? Varios. ¿Por qué? ¿Por qué vario y por qué hidrosoluble? Hacer una reacción química a la placa. ¿Cómo? No tengan miedo, hombre. Si saben o no saben, o sea, y si creen que es eso, pues díganlo. Porque se elimina con más facilidad en relación ¿Se elimina a con los demás dónde? contrastes. El cuerpo lo absorbe. Sí, lo absorbe. Recuerden que es material externo, pues. O sea, cualquier cosa que tú le metas al cuerpo no se absorbe. Se puede degradar y el cuerpo lo engloba, lo encapsula o algo. Tanto el material de contraste hidrosoluble como el bario, pues realmente va a salir y en algún punto se va a acumular en alguna área. La duda que muchos tienen es de que le va a dar neumonitis, que le va a dar algún problema, pero insistimos, la ventaja que tiene el bario es que como es un poco más difícil de pasar, se adhiere mejor a la mucosa y puede identificar lesiones inadvertidas por medio hidrosoluble, que por velocidad o por gravedad pueden pasar muy rápido. Entonces se acumula mejor el bario en la mucosa y que va a ser difícil de despegarlo. Pues esa es la idea, de que ustedes demuestren que tenga la lesión, y si tiene la lesión, ustedes lo van a operar y en el momento le van a drenar el bario que se acumule. Entonces, sí, cuando sean lesiones o sospecha de lesiones de esófago, por favor pidan tragos o esofagogramas con material de contraste baritado, pues, y no hidrosoluble. Ahí se van a poner a discutir ustedes con el radiólogo al final, pues, pero por lo menos que les quede claro, ¿verdad? Cuando ya ustedes tomen la decisión, sean los agregados, les pido eso, que traten de hacerlo como dice la literatura, ¿verdad? No como que yo creo. ¿Algo más?
pues bueno, un gusto. Sé que son varios residentes, no los conozco a todos aún. Esperamos irlos conociendo poco a poco. Igual, cualquier duda, creo que tenemos nosotros un residente de tercer año asignado que está rotando. En algún caso, pues él es nexo para cuando tengan alguna duda de pacientes. Cualquier cosa, alguna interconsulta, ya saben que tenemos ahí un grupo de turno, ¿verdad? O un colega de turno. Y pues en lo que cabe, en lo que se pueda solventar dudas o quisieran aumentar o practicar algo más, pues bueno, no hay ningún problema. La idea es que ustedes aprendan, que aprendan lo mejor, porque ustedes son el futuro del instituto, ¿verdad? Y prácticamente no me considero viejito, pero ya tengo mis años y ustedes son los que nos van a cuidar, pues cuando ya tengamos nosotros un par de años más. Entonces, sí necesito que aprendan bien, pues, para que estemos nosotros tranquilos de que pasa algún accidente, vamos a estar seguros que ustedes nos están atendiendo. ¿Es algo más? Pues bien, quedamos entonces. Dejo de compartir y creo que se estaba grabando. Sin más, un gusto, muchachos. Nos esperamos entonces para el examen. Gracias. Doctor, Excelente. Gracias, doctor. Pasen buenas tardes. Descansen y Gracias, estudien. doctor. Gracias, doctor. Bueno, ahí nos vemos.